hierbas que se pueden hay otras hierbas, no solamente el piripiri. El piripiri también fue utilizado, es utilizado en varios aspectos. Por ejemplo, para tener una buena visión de los diseños. Y hay otras plantas maestras más que tenemos que son muy buenísimas y en los mismos sueños te hacen ver, ¿no?, las visiones, qué realmente es lo que está pasando. Entonces, no es piripiri, es otro tipo de planta. Se llama wiruru en shipibo. Es como un tipo de albahaca, pero sus hojas son más anchas. Y un poco la otra pregunta que te quería formular, y obviamente si quieren, o sea, yo había pensado como tener una conversación de 30 minutos y luego tener 15 minutos para que todos conversemos, pero si quieren obviamente hacer cualquier pregunta antes, yo creo que no hay problema. Y yo sí tengo una pregunta que tiene que ver un poco con el lenguaje, ¿no? Bueno, también es un poco tiene que ver con mi profesión, ¿no? Pero yo soy lingüista, ¿no? Es un decir. Hace un par de años se publicó un artículo súper bueno, muy interesante, de un grupo de investigadores de la Universidad de Zúrich, donde ellos estudian básicamente la relación entre lenguas en peligro y extinción lingüística, desaparición de lenguas, reducción de la diversidad lingüística, y cómo eso afecta a la transmisión de los conocimientos sobre medicina, espiritualidad, ¿no? Entonces ellos básicamente estudian varias regiones del mundo: África, la Amazonía noroccidental, Papúa Nueva Guinea, en fin, son varias regiones. No sé si Papúa, pero el sudeste asiático, África, son como 3 o 4 regiones. Pero recuerdo mucho una de las conclusiones a las que ellos llegan, ¿no? Ellos dicen que efectivamente hay muchas plantas con muchos poderes curativos, con mucho potencial curativo, no solamente físico, sino también, porque el huasca también tiene una cosa de curar un poco, cambiar las conductas que no están muy bien, ¿no? Como corregir también la forma de ser de las personas. Que no tienen nombre en ninguna otra lengua, salvo alguna lengua indígena. Y entonces ellos básicamente ven que hay muchas plantas que ellos trabajaron mucho con los tucanos. Hay muchas plantas que conocían los tucanos y que no tienen nombre científico, o sea, que no tienen un nombre en el sistema de nomenclatura biológica de la biología occidental, pero tampoco tienen nombre en el español regional, ¿no? O sea, que estas plantas que solo tienen nombres en lenguas indígenas, que tienen un gran poder curativo, y lo que ellos concluyen, dicho sea de paso, el número es abrumador. El 75% de las especies curativas usadas diariamente en varios de estos pueblos no tenían nombre en otras lenguas más mayoritarias, ¿no? Entonces ellos llegan a la conclusión de que efectivamente la desaparición de lenguas va a traer consigo la desaparición de estos conocimientos, ¿no? Entonces un poco mi pregunta, citando a este artículo del grupo liderado por Rodrigo Cámara, mi pregunta un poco es: ¿cuál es el rol del lenguaje para ti? ¿No? Tú eres shipibo, hablas shipibo, les enseñas en shipibo, y un poco cómo ves esa onda de las lenguas. Si te ha pasado también que hay algunas plantas que tú conoces que no tienen nombre en español, ¿no? Un poco eso. ¿Cuál es el rol del idioma en el trabajo que haces? Mira, hemos visto varias plantas que no sabemos el nombre en castellano, y le pregunté a varios sabios también, y no tienen nombre en castellano, tienen su nombre propio nativo de ellos. Es bastante común. Y entonces hasta en las mismas palabras también, como hay una palabra que se utilizaba mucho antiguamente, que
elegir el ritmo de una canción en un ícaro, ya sea en otras canciones en masham. Entonces, para descifrar eso tenemos que hacer muchas investigaciones, ¿no? Y necesitamos de todas maneras de investigadores lingüistas, ¿no? Que podamos también incluir los nombres, descifrando y incluir los nombres que no sabemos de las plantas nativas. Entonces, sin dejar de lado, y yo me voy mucho más, yo siempre nombro las plantas con su mismo nombre nativo, antes que en castellano. Entonces, de todas maneras es importante a veces descifrar todo eso y ponerle su nombre científico y sin dejarle de lado el nombre nativo que tienen las plantas. Y para ir cerrando ya mi participación y abrir el micro a todos ustedes, esto es una curiosidad probablemente muy técnica, no sé, pero por ejemplo los nombres de las plantas suelen se pueden traducir, o sea, suelen tener como referencia alguna característica física de la planta o al poder que tienen, o sea, más o menos se pueden traducir literalmente algunos de estos nombres de plantas. Claro, hay algunas plantas que se pueden traducir, pero en la mayor parte no se puede traducir. No hay cómo traducirle. Pero muchas plantas tienen, por ejemplo, nombres de animales, o sea, por ejemplo, incluso en español amazónico, ¿no? Loro machaco, no, bueno, eso es una serpiente, pero como que usas un nombre de animal en la forma de la palabra, ¿no? Sí, tenemos el rononro, ¿no? Por ejemplo, tiene una forma como su piel del jergón. Entonces es una planta que es muy buena para la diabetes y también para las cataratas. Entonces, como eso, por ejemplo, ¿no? Eso es hermoso, ¿no? O sea, como runum es serpiente, ¿no? Es claro. Entonces esa planta es parecida, ¿no? La planta es parecida a la del jergón, de una culebra. Entonces, eso es un tema súper bonito, ¿no? Porque hay toda la manera de nombrar a estas plantas tiene que ver con cuestiones perceptuales, ¿no? Entonces, si se parece a algo, entonces recibe su nombre, pero no solamente eso, ¿no? Sino que muchas veces el poder que tiene la planta, el poder curativo que tiene una planta también se relaciona con su forma, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo un poco grosero, pero por ejemplo, si hay una planta que tiene un fruto que tiene pues una forma similar a un miembro genital masculino, entonces esa planta puede tener un poder afrodisíaco, por ejemplo, o puede ayudar en cuestiones que tengan que ver con males de esa área específica del cuerpo humano, masculino. Entonces yo siempre notaba eso, ¿no? Que muchas veces la explicación que me daban para decirme que esta planta cura esto porque tiene esta forma, o esta planta cura esta enfermedad porque parece, ¿no? No sé, un corazón o parece alguna parte específica del cuerpo humano, ¿no? Claro, sí, hay varias plantas, ¿no? Que son como el Manasha Alcabati, ¿no? Que es como un tipo de escalera. Y hay otras plantas también. Manasha es tortuga, ¿no? Sí. Entonces, tenemos la escalera de tortuga. Es como la escalera de tortuga. Entonces, tenemos muchas plantas, ¿no? Que podemos identificarlo con algún animal o con alguna cosa, ¿no? Pero sí, de todas maneras. Esos tipos de plantas sí se puede trabajar en la parte lingüística, ¿no? Claro, hay mucha poesía, ¿no? Para poder poéticos. Traducirlo todo eso. Bueno,
Entonces todavía nos quedan 15 minutos para conversar y me gustaría que sean ustedes quienes le hagan preguntas a Pablo, que conversen con él. Creo que había un micro por ahí. ¿Está ahí? ¿No se lo llevaron? Bueno, igual, ahí está. ¿Sí? Igual no somos muchos. Entonces, ¿había alguna...? Sí, ¿estamos con usted? ¿Puede pasarle? Muchas gracias. En este proyecto, ¿ustedes han encontrado alguna dificultad en relación con, como hablabas, este tema de la identidad, en relación con el ambiente, digamos, exterior, ¿no?, a la escuela que ustedes tienen? Por ejemplo, te cuento un ejemplo, ¿no?, de unos amigos en una comunidad en Cusco que también están haciendo un proyecto para recuperar sus plantas medicinales, pero por ejemplo ellos quieren que sus hijos puedan continuar, ¿no?, con estas enseñanzas de sus mayores. Pero por ejemplo los hijos, cuando van a la escuela, o sea, a la escuela primaria, ¿no?, ellos sienten un choque, ¿no? Por ejemplo, ahí uno de los promotores de este proyecto, que es un amigo de una comunidad, él ha puesto a sus hijos nombres en quechua. Por ejemplo, uno de ellos se llama Inti, su hijita se llama Urbi, que quiere decir palomita, y Inti es el sol, ¿no? Pero cuando ellos van a la escuela les hacen bullying, ¿no?, los propios niños que son también de las mismas comunidades, ¿no? Y los profesores no toman no los apoyan, ¿no? Entonces ha llegado hasta el extremo que los niños ya no quieren llamarse Inti, quieren tener nombre en inglés. Entonces los niños shipibos, yo te pregunto, ¿no?, cuando se hacen estos proyectos para revalorar su identidad, ¿tienen también estos problemas en el mundo exterior, quizás en la escuela? Incluso yo vería, y quisiera ir un poquito más profundo, hablando del tema de la espiritualidad, también con estas corrientes religiosas que llegan, ¿no? Porque allá también pasa lo mismo. Llegan estas iglesias, sectas, y lo primero que hacen es atacar estos conocimientos antiguos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo lo enfrentan? Esa es mi pregunta. Bueno, una pregunta muy interesante, porque eso es lo que día a día se vive, ¿no? No solamente en la ciudad, sino también pasamos en la comunidad. Para partir, yo a los chicos, a los niños que yo estoy enseñando, yo les pregunto primero, ya tienen, cada uno tiene sus nombres en shipibo, pero lo que pasa es que no están identificados con sus DNIs, con nombres que no son shipibos, ¿no? Entonces, vino un amigo de Inglaterra y encuentra a niños que se llaman John, Jonathan, Jan. No, me dice, ¿por qué los niños tienen nombre ingleses? Ellos deberían de llamarse, como son de la selva, Mono, Montero. Entonces, en una parte estaba en razón, pero no tanto nos vamos a llamar así. Y sí, tenemos nuestros nombres propios, ¿no? Yo, por ejemplo, me llamo Pablo Hilder, mira, que es un nombre
prestadito nomás, que mi nombre real es Rani Lima. Y mi hermana, que peleó muchísimo, mira, con la RENIEC y con el Estado mismo, para que pueda poner su nombre en Shipibo, que se llama Chunongo en Shor. Entonces, en las escuelas también, de todas maneras, antes era mucho más, ¿no? El bullying que lo hacían, pero ahora los mismos chicos que están en la escuela primaria, con ellos mismos yo estoy trabajando y yo les enseño por qué tenemos que llevar nuestros nombres en Shipibo. Entonces ellos ya tienen esa mentalidad y ahora casi no pasa eso. Pero sí, cuando salen de sus sitios a otros sitios, sí lo hacen de todas maneras. Y entonces, con respecto al tema del cristianismo que vino, ese tema nos ha afectado bastante también, ¿no? Entonces dijeron que esa cosa es malo, esa cosa es el diablo y no tienen que aprender eso, dejen eso. Y más bien, vengan acá, que acá está el amor, la paz, acá va a encontrar todo lo necesario. En realidad no es eso. Entonces dejaron, y hay algunos que se convirtieron en cristianos, evangélicos, en católicos y todo ello, y ellos también les dicen a sus niños, a sus hijos, ¿no?, que esa cosa es mala. Entonces ellos no quieren enseñar, pero sí respetamos mucho a la gente que también que crea, ¿no? Yo por mi lado, yo respeto mucho a ellos, respeto mucho, y yo también quiero que me respeten así como en que yo creo, que ellos me respeten. Entonces ambos nos respetamos y no estamos en un lío ahí. Entonces cada uno tenemos nuestras propias creencias, pero lastimosamente el pueblo shipibo también está en eso, ¿no? Porque hay algunos que creen lo que creían sus ancestros ahora están, pero sí, no es malo eso, también tiene sus cosas buenas, ¿no?, que es la Biblia. De ahí también aprendemos la misma cosa que nuestros ancestros nos decían, a veces lo encontramos en la Biblia. El amor, estar en paz, estar en armonía. Entonces, en vez de unirlo toda esa cosa a veces que nos queremos dividir esa parte, ¿no? Y es muy importante e interesante esa es la pregunta. Respecto a lo espiritual en la medicina que están enseñando a los niños, la relación con la naturaleza, porque muchas veces acá lo vemos como recurso, ¿no? Solo botánica, nada más, ¿no? Plantas que hay que hacer un extracto para poder sanar. Pero ¿cuál es la relación espiritual con la naturaleza y las causas de las enfermedades que trascienden también la química y los microbios y las bacterias, etcétera, que usted ve desde la parte espiritual que le están enseñando a los niños? Nosotros, el pueblo shipibo se considera, los que trabajan con la medicina se consideran hijos del viento. El pueblo shipibo se ha considerado, es un pueblo que habla con mesura. ¿Por qué? Porque los antiguos, los murallas, los médicos, eran personas que dietaban. Entonces, la conexión con la naturaleza es muy fuerte y muy respetuosos somos de las plantas, de cualquier planta que haya. Entonces, porque cada planta tiene su dueño, que decimos nosotros, ¿no?, su hijo. Y entonces, antiguamente el muralla era el quien lo hacía, aunque ese tema lo va a tratar el doctor Pedro junto con mi hermano Clever, adelantando un poco, era los que aprendían por sí solos. Ellos se exponían a un peligro, si es bueno o malo, pero editaban a esa planta, ese palo. Y ese palo es lo que le daba el conocimiento. Entonces, por lo tanto,
nosotros tenemos mucho respeto a la naturaleza. Y entonces a los niños se le inserta ese mismo principio que nosotros tenemos. Entonces ellos, antes de arrancar una hoja para que se pueda curar, tienen que pedir: ayúdame, tengo esta enfermedad, y escuchan esa plantita, a pesar de que no nos conversan. Así como el perrito, cuando le decimos es obediente, igual también son las plantas, porque tienen su dueño. Si tendrían boca a hablar, por medio del sueño sí conversan con nosotros. Y es por ese mismo motivo que algunos murallas se convirtieron en los hombres invisibles, los Chaikun. Y se convirtieron, nunca quisieron ser civilizados, pero sí, ellos también dan un aporte a lo espiritual. Conversamos por medio de las plantas con ellos, a pesar de que no podemos ver físicamente. Y por lo tanto, la madre es nuestro aliado dentro del mundo espiritual. Buenas tardes, Yaku Yama. Mi nombre es Espiritual Taquecalpa. Soy autodidacta. Me he dedicado a estudiar bastante la cosmovivencia andina. Pediría estudiar también la cosmovivencia amazónica, porque aquí tenemos términos, aquel hermano que es lingüista, que a veces hablamos y subconsciente alimentamos, como por ejemplo, entendimiento. Si usted divide la palabra, está diciendo